Cuando Diocleciano divide el imperio en dos, se forman el imperio de Occidente y el de Oriente. En el año 330, Constantino reconstruye la ciudad de Bizancio y esta pasa a llamarse Constantinopla, que quiere decir ciudad de Constantino. Esta ciudad es la capital del imperio bizantino y tenía una ubicación estratégica en el medio de las más importantes rutas comerciales. En sus inicios el imperio abarcó todo el Mediterráneo, pero con el tiempo y debido a las guerras, el territorio se redujo considerablemente y al final abarcó solo la península de los Balcanes. En el mapa se observa la división del imperio tras la muerte de Teodosio. Lo que está encerrado en el rectángulo es la península de los Balcanes. En amarillo encontramos el imperio bizantino y en rojo vemos el imperio de Occidente. Con color rosado y amarillo se encuentra todo el territorio que estuvo bajo el mandato de Justiniano, en la época de mayor apogeo del imperio. El emperador se propuso restaurar las fronteras del antiguo imperio romano, para lo cual emprendió una serie de guerras de conquista en Occidente. En el año 533 conquistó el reino de los vándalos, en la antigua provincia romana de África. En el año 535 arrebató a los ostrogodos Sicilia y el sur de Italia, llegando hasta Roma. En el 552 los bizantinos intervinieron en disputas internas en la Hispania visigoda y anexaron al imperio extensos territorios del sur de la península ibérica. En el territorio que está en azul se desarrollaron las guerras en donde derrotó a los ostrogodos, a los vándalos y a los visigodos. La época de Justiniano no solo destaca por sus éxitos militares. Bajo su reinado, Bizancio vivió una época de esplendor cultural, a pesar de la clausura de la Universidad de Atenas, destacando, entre otras muchas, las figuras de los poetas Nono de Panópolis y Pablo Silenciario, el historiador Procopio y el filósofo Juan Filopón. Entre los años 528 y 533, una comisión nombrada por el emperador codificó el derecho romano en el Corpus Iuris Civilis, permitiendo así la transmisión a la posteridad de uno de los más importantes legados del mundo antiguo. El esplendor de la época de Justiniano encuentra su mejor ejemplo en una de las obras arquitectónicas más célebres de la historia del arte, la iglesia de Santa Sofía, construida durante su reinado por los arquitectos Antemio de Trales e Isidoro de Mileto. La economía del imperio se basó en tres puntos fundamentales. La agricultura. Como en el resto del mundo, en la Edad Media la agricultura estaba organizada en latifundios, en manos de la nobleza o el clero. La industria. La principal industria era la textil, basada en talleres de seda estatales. El imperio dependía por completo del comercio con Oriente para el abastecimiento de seda, hasta que el imperio comenzó a producir su propia seda, principalmente en Siria. Comercio. Hay que destacar la gran importancia del comercio. Por su situación geográfica, el imperio bizantino fue un intermediario necesario entre Oriente y el Mediterráneo, al menos hasta el siglo VII, cuando el Islam se apoderó de las provincias meridionales del imperio. Existían dos rutas principales que enlazaban el Mediterráneo con el extremo oriente. La primera era la más corta, que atravesaba Persia y luego Asia Central, se conoce como la ruta de la seda. La segunda, mucho más difícil, evitaba Persia e iba del Mar Negro a través de los puertos de Crimea, el Capsio y de ahí a Asia Central. El comercio bizantino entró en decadencia durante los siglos XI y XII a causa de las concesiones que se hicieron a Venecia. Un importante elemento en la economía del imperio fue su moneda, el solio bizantino, de extendido prestigio en el comercio mundial de la época. El jefe supremo del imperio bizantino era el emperador, también llamado Basileus, que dirigía el ejército y la administración. Cada emperador tenía la potestad de elegir a su sucesor, al que asociaba a las tareas de gobierno, confiriéndole el título de César. En algún momento de la historia de Bizancio, concretamente durante el reinado de Romano Lecapeno, llegó a haber hasta 5 césares simultáneos. El imperio bizantino contaba con un desarrollado y complejo sistema de burocracia y aristocracia.
muchos de los cargos y títulos eran meramente honoríficos, pues teóricamente el único gobernante era el emperador. Algunos de los títulos eran déspotes, sebastocrátor, Caesar y protosebastos, los cuales normalmente eran reservados a los miembros de la familia imperial y se distinguían por el uso de ropajes determinados y de distintas coronas. La figura del emperador estaba especialmente relacionada con la Iglesia, que se convirtió en un factor estabilizador, especialmente con el patriarca de Constantinopla. Uno de los rasgos más característicos de la civilización bizantina es la importancia de la religión y del estamento eclesiástico en su ideología oficial. El cristianismo primitivo tuvo un desarrollo mucho más rápido en Oriente que en Occidente. Durante el siglo VII hubo algunos intentos de la Iglesia ortodoxa por atraerse a los monofistas mediante posturas religiosas intermedias, como el monotelismo, defendido por Heraclio y por su nieto Constante II. Sin embargo, en los años 680 y 681, en el Tercer Concilio de Constantinopla, se retornó definitivamente a la ortodoxia. La Iglesia ortodoxa sufrió otra crisis importante con el movimiento iconoclasta, primero entre los años 730 y 787 y luego entre el 815 y 843. Se enfrentaron dos grupos religiosos: los iconoclastas, partidarios de la prohibición del culto a las imágenes o íconos, y los iconódulos, que defendían esta práctica. El cisma contribuyó, sin embargo, a la transformación de la Iglesia ortodoxa en una iglesia nacional. Esto se reforzó más aún con la humillación sufrida en 1204 por la invasión de los cruzados y el traslado temporal de la sede patriarcal a Nicea. Desde finales del siglo XIII hubo varios intentos de volver a la unidad religiosa con Roma. En 1274, en 1369 y en 1438 para conseguir la ayuda occidental frente a los turcos. Sin embargo, ninguno de estos intentos llegó a prosperar. La historia de Bizancio tras la reconquista de la capital por Miguel VIII es la de una prolongada decadencia. En el lado oriental, el avance turco redujo casi a la nada los dominios asiáticos del imperio. Durante un tiempo, el imperio sobrevivió, ya que los pueblos vecinos estaban demasiado desorganizados para poder atacar. Pero finalmente, los turcos otomanos invadieron todo lo que quedaba de las posesiones bizantinas, a excepción de un número de ciudades portuarias. El imperio apeló a Occidente en busca de ayuda, pero los diferentes estados ponían como condición la reunificación de la Iglesia católica y la ortodoxa. La unidad de las iglesias fue considerada y ocasionalmente llevada a cabo por decreto legal, pero los ciudadanos ortodoxos no aceptarían el catolicismo romano. Algunos combatientes occidentales llegaron al auxilio de Bizancio, pero muchos prefirieron dejar al imperio sucumbir y no hicieron nada cuando los otomanos conquistaron los territorios restantes. La caída de Constantinopla finalmente se produjo después de 2 meses de batallas contra los otomanos en el año 1453. Bizancio desempeñó un papel fundamental para la conservación de los textos clásicos, tanto en el mundo islámico como en la Europa occidental, donde sería clave para el Renacimiento. Su tradición historiográfica fue una fuente de información sobre los logros del mundo clásico. La influencia de los bizantinos en asuntos tanto como la teología sería vital para pensadores europeos como Santo Tomás de Aquino. Asimismo, debemos mencionar que el imperio fue clave en la extensión del cristianismo, religión que dominaría en Europa durante siglos. 3 de las ciudades más importantes del surgimiento y expansión de esta religión, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, se hallaban en su territorio. También fue responsable de la evangelización de los pueblos esclavos, gracias a misioneros tan célebres como Cirilo y Metodio. Por último, es notable su influencia en iglesias copta, etíope y la de Armenia.